Guerra Fría. Si a alguno le preguntan cuáles guerras conoce, seguramente una de las respuestas más populares sea la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría. Sin embargo, de la Segunda Guerra Mundial parecería haber más claridad de qué es lo que implicó este conflicto. De la Guerra Fría, en general, hay más desconocimiento y por razones obvias, ya que no fue un conflicto bélico coloquial. Vamos a dar un paseo por esta historia, para intentar entender desde las motivaciones que desencadenaron este conflicto, u origen del nombre, hasta los momentos más tensos, en los que casi se extingue la humanidad, literalmente. Orígenes del nombre y concepto. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell utilizó la expresión Guerra Fría en su ensayo Tú y la bomba atómica, publicado el 19 de octubre de 1945 en el diario británico Tribune. En un mundo amenazado por la guerra nuclear, Orwell se refirió a las predicciones de James Burnham sobre un mundo polarizado y escribió: sin embargo, mirando al mundo en su conjunto, desde hace ya muchas décadas la deriva no es hacia la anarquía, sino hacia el restablecimiento de la esclavitud. La teoría de James Burnham ha sido discutida ampliamente, pero pocos se han parado a sopesar sus implicaciones ideológicas, o sea, el tipo de visión del mundo, el tipo de creencias y la estructura social que es probable que se imponga en un estado inconquistable y en constante situación de guerra fría con sus vecinos. El mismo Orwell escribió en The Observer, o El Observador, el 10 de marzo de 1946, que después de la conferencia de Moscú en diciembre del año pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra el Reino Unido y el Imperio Británico. El primer uso del término para describir específicamente la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de posguerra fue un discurso de Bernard Baruch, un financiero e influyente asesor presidencial estadounidense, el 16 de abril de 1947. En su discurso, Baruch dijo: no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. El término fue popularizado por el columnista Walter Lippmann con su libro The Cold War. Cuando se le preguntó en 1947 sobre el origen de la expresión, Lippmann lo atribuyó a la guerre froide, un término francés de los años 30. De la teoría de la contención a la guerra de Corea. Hacia 1947, los consejeros del presidente estadounidense Harry S. Truman le urgieron a tomar acciones para contrarrestar la creciente influencia de la Unión Soviética, citando los esfuerzos de Stalin para desestabilizar a los Estados Unidos y azuzar o enfatizar las rivalidades entre los países capitalistas, con el fin de provocar una nueva guerra. En Asia, el ejército comunista chino había ocupado Manchuria durante el último mes de la Segunda Guerra Mundial y se preparaba para invadir la península coreana, más allá del paralelo 38. Finalmente, el ejército comunista de Mao Zedong, aunque fue poco receptivo a la escasa ayuda soviética, consiguió derrotar al pro-occidental ejército nacionalista chino, Kuomintang, apoyado por Estados Unidos. En Europa, desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética consiguió instaurar gobiernos marioneta en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Alemania Oriental, lo que le permitió mantener una fuerte presencia militar en estos países. En febrero de 1947, el gobierno británico anunció que no podía seguir financiando al régimen militar griego contra los insurgentes comunistas en el contexto de la Guerra Civil griega. El gobierno estadounidense puso en práctica por primera vez la teoría de la contención, que tenía como objetivo frenar la expansión comunista, especialmente en Europa. Truman enmarcó esta teoría dentro de la doctrina Truman, dada a conocer a través de un discurso del presidente en el que se definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. El Plan Marshall. En Estados Unidos se extendió la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se alcanzaría solo por la defensa militar del territorio, sino que también se necesitaba atajar los problemas políticos y económicos para evitar la caída de la Europa occidental
en manos comunistas. Sobre la base de estas ideas, la doctrina Truman sería complementada en junio de 1947 con la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos y mediante el afianzamiento de las estructuras económicas capitalistas y el desarrollo de las democracias parlamentarias. Frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas, como en Francia o en Italia. Asimismo, el Plan Marshall contribuyó a la remodelación de numerosas ciudades europeas que habían quedado destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Stalin vio en el Plan Marshall una táctica estadounidense para mermar el control soviético sobre la Europa Oriental. Creyó que la integración económica de ambos bloques permitiría a los países bajo órbita soviética escapar del control de Moscú y que el plan no era más que una manera que tenían los Estados Unidos para comprar a los países europeos. Por lo tanto, Stalin prohibió a los países de la Europa Oriental participar en el Plan Marshall. A modo de remiendo o de enmiendo, Moscú creó una serie de subsidios y canales de comercio conocidos primero como el Plan Molotov, que poco después se desarrollaría dentro del Comecon. Stalin también se mostró muy crítico con el Plan Marshall, porque temía que dichas ayudas provocaran un rearme de Alemania, que fue una de sus mayores preocupaciones respecto al futuro de Alemania tras la guerra, y parte de su control hacia el parte oriental. El bloqueo de Berlín. En 1948, como represalia por los esfuerzos de Estados Unidos por reconstruir la economía alemana, Stalin, quien temía que la población del sector soviético de Alemania se posicionase a favor del bloque capitalista, cerró las vías terrestres de acceso a Berlín Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad. Este hecho, conocido como el bloqueo de Berlín, precipitó una de las mayores crisis de principios de la Guerra Fría. El puente aéreo organizado por Estados Unidos y el Reino Unido, destinado a proveer de suministros al bloqueado sector occidental de la ciudad, superó todas las previsiones, desbaratando la suposición soviética de que el sector occidental se rendiría ante el oriental por falta de suministros. Finalmente, el bloqueo se levantó pacíficamente. Ambos bandos usaron este bloqueo con fines propagandísticos. Los soviéticos para denunciar el supuesto rearme de Alemania favorecido por Estados Unidos, y los estadounidenses para explotar su imagen de benefactores. El mejor ejemplo de esto fue la llamada Operación Little Beatles, donde los aviones que contrarrestaban el bloqueo de Berlín lanzaron dulces entre los niños berlineses. En julio, el presidente Truman anula el Plan Morgenthau, una serie de proposiciones acordadas con los soviéticos tras el fin de la guerra, que imponía severas condiciones a la reconstrucción alemana, entre ellas la prohibición explícita de que los Estados Unidos facilitaran ayudas a la reconstrucción del sistema económico alemán. Este plan fue sustituido por una nueva directiva llamada JSC 1779, mucho más benévola con la reconstrucción alemana, y que enfatizaba la necesidad de crear una Alemania económicamente fuerte y estable para conseguir la prosperidad en toda Europa. Cominform. En septiembre, los soviéticos crean el Cominform, una organización cuyo propósito era mantener la ortodoxia ideológica comunista dentro del movimiento comunista internacional. En la práctica, se convirtió en un mecanismo de control sobre las políticas de los estados satélites soviéticos, coordinando el ideario y las acciones de los partidos comunistas del bloque del Este. Cominform tuvo que hacer frente a una inesperada oposición cuando en junio del año siguiente, la ruptura Tito-Stalin obligó a expulsar a Yugoslavia de la organización, que mantuvo un gobierno comunista, pero se identificó como un país neutral dentro de la Guerra Fría. Junto con el Cominform, la policía secreta soviética, el NKVD, se ocupaba de mantener una red de espionaje en los países satélite bajo el pretexto de acabar con elementos anticomunistas. El NKVD y sus sucesores acabaron por convertirse en organizaciones parapoliciales encargadas de sesgar cualquier intento de alejarse de la órbita de Moscú y la ortodoxia soviético-comunista. La OTAN. En abril de 1949 se constituye la OTAN,
con lo que los Estados Unidos tomaron formalmente la responsabilidad de defender la Europa occidental junto a los países europeos que se adhirieron a la OTAN. En agosto de ese año, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. En mayo de 1949, se establece la República Federal de Alemania como producto de la fusión de las zonas de ocupación aliada. Como réplica, en octubre de ese año, los soviéticos proclaman su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Desde el inicio de la existencia de la República Federal de Alemania, Estados Unidos ayudó a su desarrollo militar para evitar que la República Federal Alemana acabe por convertirse en miembro de la OTAN. El primer ministro soviético, Lavrenti Beria, propone fusionar ambos países en una sola Alemania, que se mantendría neutral, pero la proposición no salió adelante y en 1955 se admite la República Federal de Alemania como miembro de la OTAN. Dentro de esta estrategia de generalización de la contención, el teatro de operaciones se amplió de Europa a Asia, África y América Latina, con la intención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la Unión Soviética, como ocurría en el caso de las ex colonias europeas del sudeste asiático. A principios de la década de 1950, los Estados Unidos formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. En Irán, en otoño de 1945, la Unión Soviética se negó a evacuar sus tropas de Azerbaiyán iraní, ocupado desde la invasión anglo-soviética de Irán en 1941, donde el Partido Comunista Tudeh mantenía una república con gobierno propio. Debido a la influencia del Tudeh, se declaró una huelga general en la refinería de Abadan de la Anglo-Iranian Oil Company, anteriormente Anglo-Persian Oil Company. El gobierno se mantuvo firme y en octubre de 1946 caía Azerbaiyán. En enero de 1948 se suspendió la ley marcial tras 7 años de aplicación. ¿Y en China? ¿Qué pasaba en China? En 1949, el ejército rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de los Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al coincidir en el tiempo la Revolución China con la pérdida del monopolio atómico de Estados Unidos, después del inesperado éxito del RDS-1, la administración del presidente Truman trató de generalizar la teoría de la contención. En un documento secreto fechado en 1950, conocido como el NSC 68, la administración de Truman proponía reforzar los sistemas de alianzas pro-occidentales y cuadruplicar los gastos en defensa. Y nos acercamos al redondeo de esta primera etapa. La Guerra de Corea. Uno de los ejemplos más significativos de la implementación de la contención fue la intervención estadounidense en la Guerra de Corea. En junio de 1950, después de años de hostilidades mutuas, Corea del Norte, gobernada por Kim Il-sung, invadió Corea del Sur a través del Paralelo 38. Stalin había sido reacio a apoyar la invasión, pero finalmente envió asesores y pilotos. Para sorpresa de Stalin, las resoluciones 82 y 83 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldaron la defensa de Corea del Sur, aunque los soviéticos estaban boicoteando reuniones en protesta por el hecho de que la República de China, Taiwán, tenía un asiento permanente en el Consejo. Una fuerza de la ONU de 16 países se enfrentó a Corea del Norte. Aunque el 40% de las tropas eran surcoreanas y alrededor del 50% eran de los Estados Unidos. Estados Unidos inicialmente parecía seguir la contención cuando entró por primera vez en la guerra. Esto dirigió la acción de los Estados Unidos para hacer retroceder a Corea del Norte a través del Paralelo 38 y restaurar la soberanía de Corea del Sur, permitiendo la supervivencia de Corea del Norte como Estado. Sin embargo, el éxito del desembarco de Incheon inspiró a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas a adoptar una nueva estrategia de reversión y derrocar a Corea del Norte comunista, lo que permitió elecciones a nivel nacional bajo los auspicios de la ONU. El general Douglas MacArthur
avanzó a través del paralelo 38 hasta Corea del Norte. Los chinos, temerosos de una posible presencia estadounidense en su frontera o incluso de una invasión de ellos, enviaron el Ejército Popular de Liberación y derrotaron a las fuerzas de la ONU, empujándolos nuevamente por debajo del paralelo 38. Truman insinuó públicamente que podría usar la bomba atómica, pero Mao no se conmovió. El episodio se usó para apoyar la sabiduría de la doctrina de la contención en oposición al retroceso. Los comunistas fueron empujados más tarde alrededor de la frontera original, con cambios mínimos. Entre otros efectos, la guerra de Corea impulsó a la OTAN a desarrollar una estructura militar unificada.